Buenas noches a todos, ¿qué tal están ustedes? ¿Bien? ¿Con ganas de meditar en la palabra de Dios? Pues para eso hemos venido. Para eso hemos venido. Sí, no, entero. Sí, bájenlo, un momento, eso. Yo quería hacer una prueba casi práctica con ustedes, porque en muchas ocasiones, a veces, con ejemplos prácticos, aprendemos o se nos quedan mucho más rápido las cosas. ¿Saben? Estamos meditando en Efesios, capítulo 5, versículo 7, 6. Vale, búsquenlo ahí. No lo pueden buscar, ¿verdad? Hablamos de la luz, ¿verdad? ¿Se imaginan vivir nuestra vida de esta manera? En oscuridad. Traten de tapar las luces de los móviles un momentito. ¿Se imaginan vivir así en oscuridad? No estamos en Venezuela. Terrible, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros, antes de conocer al Señor, vivíamos así, a oscuras. Vivíamos sin rumbo, sin sentido. ¿Se imaginan que yo les dijera que alguno de ustedes viniera para acá? Complicado, ¿verdad? En oscuridad, vivir en oscuridad es difícil porque nuestras vidas no tenían sentido. De hecho, la semana pasada, Katia nos hablaba de esto, que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, éramos oscuridad. Los hermanos en Éfeso estaban en oscuridad antes de conocer al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces, si andamos en oscuridad, no podemos ver bien el camino que debemos andar. Tropezamos, podemos hacernos daño, podemos hacerle daño a otros, ¿o no? Pero si andamos alejados de la luz, no nos irá mejor, nos irá peor. ¿Saben lo grave de todas estas cosas? Que si no tenemos en cuenta la palabra de Dios, y si muchos cristianos que nos ven a través de las redes sociales no tienen en cuenta la luz, tenemos que tener en cuenta que a veces nos acostumbramos a andar sin luz. ¿Han visto a una persona que se acostumbra a andar sin luz? Nuestra mente, nuestros ojos se esfuerzan ahora mismo, pero si seguimos un tiempo así, nos acostumbraremos a andar así. Y eso es terrible, porque no sabemos bien a dónde nos llevará el camino que estamos recorriendo, o a dónde nos llevarán nuestros pasos, porque estamos a ciegas. Vuelvo y lanzo otra vez la pregunta. ¿Te imaginas vivir toda tu vida así, una eternidad así? Sin poder apreciar las maravillas que Dios ha hecho, sin poder ver bien cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Nosotros antes vivíamos de esta manera, ya lo pueden encender. Nosotros antes vivíamos de esta manera, pero ahora ¿qué somos? Luz. Y los ojos. Antes éramos tinieblas, oscuridad, pero ahora somos luz. Dice Pablo en Éfeso: mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El versículo 9, Efesios 5, versículos 8 y 9. Así caminaban los efesios, en oscuridad. Y a veces nosotros en un momento de nuestras vidas también caminábamos así, pero ahora somos luz. Tenemos la luz. Amén. ¿Cuántos tienen la luz? Amén. Jesús, en la obra de la cruz, nos dio luz, nos dio claridad. Ahora,
Pablo nos demanda, no solo a los hermanos en Éfeso, sino a nosotros, que andemos como hijos de luz. Andar. ¿Qué quiere decir andar? ¿Caminar? Caminar en la verdad. ¿Qué más? ¿Quiere decir andar? Eso es solo caminar. Transitar, vivir de tal manera que las personas que nos rodean vean la luz de Jesús en nosotros. Andar en la luz, que vean claridad, que vean que nosotros andamos de día. ¿Hay una enorme diferencia entre la luz y la oscuridad? Mucha. ¿Podían leer los pasajes de la Biblia en oscuridad? No, complicado. Pero ahora somos luz. Ahora tenemos la luz. Ahora vemos las cosas más claras. ¿Sí? ¿Es mejor andar en luz que en tinieblas? Amén. Es mejor. Se espera, se demanda de nosotros que como hijos de luz andemos en la luz y que también alumbremos a otros, no con la luz del móvil, sino que seamos gente digna, que se asocia con la luz. Pasaje que meditamos la semana pasada nos habla de que nosotros somos la luz del mundo. ¿Eres la luz del mundo? Somos luz. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo del almud, ni sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje de Mateo nos habla de testimonio. Nosotros debemos ser luz, nos habla de testimonio, o sea que nuestras vidas, nuestras propias vidas, no tenemos que ponernos una camiseta con el pescadito o el coche con el pescadito, sino que nuestras propias vidas hablen de la luz de Cristo. De eso habla este pasaje. Y esto nos habla que lo que hacemos debe reflejar la bondad de Dios hacia otros. De esto nos habla. Dice Juan 8:12 que yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz. ¿Tienes la luz de la vida? Si decimos que tenemos comunión con Él, dice Primera de Juan, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Habla de relación entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Antes éramos tinieblas y ahora somos luz. Antes no veíamos nada, estábamos a ciegas. Nos hacíamos daño a nosotros mismos, hacíamos daño a otros porque estábamos en oscuridad. Pero ahora se espera que nosotros, siendo luz, andemos en la luz, caminemos en la luz. Él, la luz, debe ser el que guíe nuestros pasos, el que marque el camino a andar. Yo quiero hacerles una pregunta hoy y quiero que internamente se la respondan, por si acaso, para no herir a nadie. Si hiciéramos una encuesta hoy a las personas que te rodean, escuchen bien la pregunta. Si hiciéramos una encuesta hoy a las personas que te rodean y le preguntáramos ¿qué ven en ti cuando te ven? ¿Qué creen que respondería? ¿La luz de Cristo o la oscuridad de Satanás? Si hiciéramos una encuesta hoy, ¿verdad que nos hace reflexionar? Debiéramos reflexionar en estas cosas. ¿Saben? Hay un pasaje muy interesante que hoy yo quiero que vayamos y lo leamos en Juan 9:5. Es un pasaje que nos habla de muchísimas cosas. Es un pasaje bastante corto, pero nos habla de una verdad inmensa que tiene una riqueza muy profunda. Y yo quiero que lo vayamos a meditar hoy. Juan 9:5. ¿Lo tienen? ¿Alguien que lo quiera leer? Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hasta ahí.
¿Quién dijo eso? Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, claridad soy del mundo. En otras palabras, mientras que estoy aquí, aprovecho las oportunidades para hacer luz. Eso fue lo que dijo Jesús. Mientras que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si recordamos, Jesús sanó a quienes estaban enfermos, alimentó a multitudes, no solo de pan físico les alimentó, sino también le dio ese pan espiritual. Dio pan de vida, dio consuelo, animó a quienes estaban desanimados, oraba por los demás, se preocupaba por aquellos que le rodeaban, sanó enfermos. Entre tanto que estuvo en el mundo, luz fue del mundo. Jesús sabía que le quedaban poco tiempo, pero aprovechó todas las oportunidades que Dios le dio, que el Padre le dio, para hacer luz en medio de quienes le rodeaban, que estaban en oscuridad. Yo quiero hacerle otra pregunta. Seguimos los pasos de Jesús, es decir, entre tanto que estamos en este mundo, ¿luz somos del mundo? ¿Damos luz o damos oscuridad? Jesús lo hizo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Aprovechas al máximo las oportunidades que Dios nos está dando de ser luz para otros, de ser luz para los demás? ¿Eres luz para tu familia? ¿Eres luz para el que tienes al lado? ¿Andas como de día, como dice la palabra de Dios? No solo los que estamos aquí, sino los que nos ven a través de las redes sociales. ¿Andan en la luz? ¿O te disfrazas como ángel de luz? Hay una enorme diferencia. Dice la palabra de Dios: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Somos de la noche y de las tinieblas? No. Se espera de nosotros que sigamos en la luz. Andar como hijos de luz. Y saben, ese versículo 8 nos habla de esto, que nosotros, dice: en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Quién lo quiere leer? El versículo 9 de Efesios. Amén. Luego de hablarnos de andar como hijos de luz y de ser luz, habla que dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué nos habla de los frutos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué tiene que ver la luz con el fruto? ¿Tiene que ver algo? Por allá dicen que sí. ¿Cómo? Es lo que practicaba Jesús. ¿Quién más? ¿Por qué se habla de los frutos ahora? Si ya estamos hablando de la luz, ahora viene con los frutos. ¿Tiene relación? Debe ser parte. Nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Debe ser eso? ¿Alguien más? ¿Sí? Pues sí. Aquí se puede poner Carolina si quiere, ¿eh? ¿Aquí? ¿No? Son dos temas íntimamente ligados. Están relacionados entre sí. Porque el apóstol lo que quiere enfatizar es que, siendo ya hijos de luz, debe reflejarse, como decían los hermanos, en lo que hacemos. No solo en las palabras, sino en lo que somos, por los frutos. Es decir, por el resultado de esa luz en nosotros debemos tener estos frutos. Las tinieblas engendran pecado y mentira, pero el fruto de la luz, como dice el versículo 9, es en toda bondad, justicia y verdad. Lo que se refiere a esto, a los resultados de andar en la luz. La luz produce frutos. El andar en la luz, el andar con Jesús, evidencia vida en nosotros, evidencia luz. Pablo, con estas dos metáforas, es decir, la luz y el fruto, nos reflejan estas tres cualidades, o digamos las cualidades éticas que enfatizan
o debe enfatizar una completa transformación de nosotros como creyentes, como cristianos. Hemos pasado de las tinieblas del pecado y de la muerte a la luz de justicia y vida. La luz debe producir en nosotros esos frutos, que es en justicia, en verdad y en bondad. Y no cualquier fruto, sino de buena calidad. Los frutos deben ser resultado y consecuencia de que andamos en la luz, como decía antes. Son tres pilares fundamentales en lo que debe estar sostenida nuestra vida cristiana, como dice Pablo: la bondad, la justicia y la verdad. ¿Qué quiere decir cuando habla de la bondad? ¿Qué creen ustedes que quiere decir cuando habla de bondad? Que debemos ser bondadosos. ¿Y qué quiere decir eso de manera práctica? Ser buenos, ¿qué más? Compartir, generosos, hermandad. La bondad tiene que ver con lo que somos. Tiene también que ver con la misericordia, con la piedad, con la compasión, con la caridad. La bondad es todo lo contrario a la malicia. La bondad tiene que ver con eso, con lo que somos. ¿Y qué quiere decir cuando habla de justicia? Que nosotros debemos ser justos, rectos. ¿Qué más debemos ser nosotros? Justos, rectos, ¿qué más? Imparciales, correctos, transparentes, ¿sí? Honestos. La justicia tiene que ver con lo que hago, eso, con lo que decían ustedes, con imparcialidad, equidad, rectitud. El gozo de hacer lo que es correcto delante de Dios, siguiendo el camino recto, sin desviarnos, ni a diestra ni a siniestra. ¿Y qué tiene que ver la verdad? ¿Qué quiere decir cuando se habla de verdad? Sinceridad, ¿qué más? ¿La verdad con qué más tiene que ver? Honestidad. Fiel, ¿qué más? Rectitud, integridad, confiabilidad, que es lo contrario a la falsedad, a la hipocresía, que caracterizaba el antiguo modo de vivir de los efesios y de nosotros a lo mejor, porque andábamos en tinieblas, pero ahora somos luz y andamos en verdad, en bondad, en verdad y en justicia. Tres virtudes, tres valores, tres pilares que también Pablo los practicó y lo hicieron ser un verdadero siervo de Dios. Debemos andar en verdad, debemos andar en bondad y en integridad y en justicia, ser justos, siendo sinceros, auténticos, transparentes. La verdad debe acompañarnos siempre. Amén. ¿Cuántos lo creen? De hecho, eso lo analizamos en Efesios 4:25, que nos habla de que debemos desechar la mentira y hablar verdad cada uno de nosotros con nuestro prójimo y los unos a los otros. De hecho, en 3 de Juan se nos dice que no hay mayor gozo que este, el oír que todos nuestros hermanos, mis hijos, andan en la verdad. Qué bueno es andar en verdad. Esto es lo que Pablo trataba de enseñar a los hermanos en Efeso, que siendo luz, sus vidas debían reflejar frutos de bondad, justicia y verdad. ¿Qué otros frutos aparte de estos? ¿Se recuerdan los frutos de Gálatas? Gálatas 22. Bondad, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Y qué son frutos de eso? ¿De la carne? Del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esto pido en oración, dice la palabra de Dios en Filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más
en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, dice la palabra, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Por cuáles frutos se conoce la gente? ¿Por los frutos de la carne o por los frutos del Espíritu? ¿Qué frutos abundan en nuestras vidas? ¿Se han puesto a pensar en estas cosas? Toda bondad, justicia, verdad. ¿Eres amor o amargo como el limón? Tiene hasta rima y todo. ¿Eres amor o amargo como el limón? ¿O eres dulce como la miel? ¿Cómo somos cada uno de nosotros? Luego de pasar del versículo 9, que habla de los frutos, nos habla en el versículo 10 de comprobar lo que es agradable al Señor. Habla de la luz, de los frutos, y ahora comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ustedes creen que tiene concordancia todo lo que Pablo decía en este tiempo de lo que se escribió? Estos 4 versículos tienen concordancia, muchísima, porque todo va uno al lado de otro. No se puede desligar, están completamente unidos. Efesios 5:10 nos habla de esto, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto es uno de los pasajes más interesantes que podemos analizar y ver y sacarle este jugo, esta perla preciosa. Pasajes como estos en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque Pablo nos advierte de estas cosas, que debemos comprobar lo que es agradable al Señor. De hecho, quiero leerlo desde el versículo 6 de Efesios 5. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, por el tema del contexto, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, pues en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Por qué Pablo nos pone como tarea el comprobar lo que es agradable al Señor? ¿Por qué creen ustedes? No todos a la vez. Es algo necesario como cristiano. Examinarnos a nosotros mismos. Constantemente se nos dice en la palabra que nosotros debemos examinarnos, no al que tenemos al lado, porque es más fácil examinar a Héctor o a Mina, pero examinarme yo. Si yo no tengo necesidad de eso, yo soy bueno, ¿no? Debemos examinarnos. ¿A quién? A nosotros mismos. Si estamos en la verdad, si estamos en la fe, si andamos conforme a la voluntad de Dios. Comprobar. ¿Qué significa comprobar? Chequear. Verificar. Examinar. Analizar. Comprobar. Estar seguros. Estar cerciorados. Someter a prueba. Poner a prueba. Saber distinguir, estar convencidos, comprobar, saber distinguir. Esto es un mandato y es un ejercicio que nosotros como cristianos debemos hacer cada día. No lo debemos dejar solo para el domingo o los jueves. Debemos hacerlo cada día, comprobando, poner a prueba las cosas. Al andar constantemente como hijos de luz y en la luz, teniendo los frutos de la luz, estaremos comprobando y verificando lo que agrada a Dios cada día. Si nosotros andamos en la luz, si tenemos los frutos de la luz, cada día comprobaremos con mucha facilidad lo que es agradable a Dios. Amén. De lo contrario, nos costará.
Comprobando lo que es agradable a Dios es la capacidad, esto un comentario de un teólogo con respecto a este pasaje. Comprobar lo que es agradable al Señor es la capacidad desarrollada por el ejercicio de las cualidades anteriores. Por dicha capacidad podemos aprobar únicamente lo que es agradable al Señor. Como dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo. ¿Y qué? ¿Retenerlo todo? Retener lo bueno. De eso se trata, comprobar. Dios quiere que como hijos suyos comprobemos cada día lo que es agradable a Él. Y lo que también no le agrada. Lo que es agradable y lo que no es agradable. No es lo que nos guste a nosotros, no es lo que te guste a ti o lo que me guste a mí, sino es lo que le guste a ¿quién? A Dios. Fácil, sencillo. Saben, pero aquí podemos entrar en un conflicto, porque cada uno de nosotros puede tener la percepción de, no, a mí me parece que esto, ¿han escuchado a alguien hablando de esa manera? No, a mí me parece que, no, o a él le parece, y ahí entre gustos y colores. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos comprobar no lo que nos guste de manera individual o lo que le guste a la cultura o a la sociedad, sino ¿a quién? A Dios. ¿El hecho de que nos guste algo lo hace bueno? No. Hay cosas que nos gustan, pero las rechazamos porque sabemos que son malas. Hay gente que no le gusta trabajar. ¿Y eso está bien o está mal? El que no trabaje, ¿qué dice la Biblia? Que no coma. ¿El hecho de que no nos guste lo hace malo? Si algo no te gusta, ¿lo hace malo? A mí no me gusta la ópera, tengo que reconocerlo, no me gusta. A mí me estresa, me pone nervioso. A veces cuando estamos escuchando música clásica, Samuel me dice, me mira y me dice, Daddy, ¿estás estresado? Porque no me gusta. Pero el hecho de que a mí no me guste, ¿lo hace malo? No, es una música maravillosa, es preciosa, pero yo tengo otros gustos diferentes. No por eso no lo hace malo. Hay quienes no les gusta levantarse temprano de la cama. ¿A cuánto les gusta madrugar? Levantarse temprano. Un sábado. A Narru le gusta. Un sábado o un domingo. No nos gusta a veces levantarnos temprano por la mañana. No nos gusta madrugar. Pero porque no nos guste, no lo vamos a hacer. Lo hacemos porque sabemos que es lo correcto. Es lo que debemos hacer. ¿Saben cuál es el problema? El problema que a veces tenemos es que tenemos tanta prisa en nuestra vida. Tenemos tantas cosas que hacer, por tantos afanes, que a veces no nos paramos espiritualmente y comprobamos lo que es agradable a Dios. ¿Y saben qué consecuencias trae eso, el no comprobar lo que es agradable a Dios? Que a veces meteremos la pata. No haremos las cosas conforme a su voluntad. Esto nos puede desviar de la verdad. Si no comprobamos lo que es agradable a Dios, podemos desviarnos de la voluntad de Dios, de lo que Dios espera de nosotros como cristianos. ¿Verdad que debemos hacer más altos en los caminos para meditar en la palabra de Dios? Cada día. Para comprobar lo que es agradable a Dios. Porque si no, iremos detrás de cualquier viento de doctrina. Y eso es lo que les pasa a la mayoría de las iglesias en muchos sitios. No comprueban lo que es agradable a Dios y se predica la mentira. Y la gente, por no comprobar a través de la palabra de Dios, sigue la mentira y siguen desviándose de la verdad. Nosotros, como cristianos, debemos comprobar lo que es agradable al Señor, incluso en la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Has comprobado si tu vida es el estilo de vida que Dios le agrada? Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tus reacciones, tus actitudes,
agradan a Dios? Yo no les digo esto para que queden aburridos y queden... No. Quiero que estos estudios los tomemos como un tiempo también de reflexión para nosotros. No solo aprender, sino también como un tiempo de reflexión. Que cuando estemos en este lugar o cuando vayamos a casa, reflexionamos en estas preguntas, porque son importantes. ¿Mi vida agrada a Dios? ¿Estoy comprobando que mi vida le agrada a Dios? ¿Lo que hago? ¿Lo que estoy haciendo en mi trabajo le agrada a Dios? ¿Lo que hago en casa? ¿Lo que hago con mis hijos? ¿Lo que hago con mi esposo o mi esposa? ¿Le agrada a Dios? ¿Estoy comprobando realmente que eso le agrada a Dios? Lo que hacemos en la iglesia, ¿le agrada a Dios? Lo que hablo, la manera como vivo mi vida cristiana, ¿le agrada a Dios? Dios, ¿te agrada la manera como yo estoy caminando? ¿Te has preguntado eso? ¿O le has preguntado eso a Dios, mejor dicho? ¿Saben por qué esto es tan importante? Comprobar lo que es agradable a Dios. Y para Pablo también era importante. Y se lo transmitió a los hermanos en Éfeso. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos tiempo para comprobar lo que es agradable a Dios, a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo bueno. Es lo que vemos en la sociedad que nos rodea. Le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si no comprobamos lo que es agradable a Dios, no vamos a saber distinguir entre lo dulce y lo amargo. No vamos a saber distinguir entre la luz y las tinieblas, porque nuestros sentidos estarán por ahí, en otro lado, entenebrecidos, buscando en otros sitios las respuestas donde no las hay. ¿Cuál debe ser nuestro filtro? ¿Dónde debemos filtrar? ¿A través de las experiencias de los pastores? De la palabra de Dios. Por eso el Proverbios 4 nos habla que nosotros debemos estar atentos a las palabras de Dios, inclinar nuestros oídos a sus razones. Déjenme decirles algo, si para nosotros Dios es importante, si reconocemos en nuestras vidas que Dios es importante, nos preocuparemos cada día por comprobar lo que es agradable a Dios y lo que no. Y eso cambiará nuestra manera de ver la vida cristiana. ¿Ustedes se recuerdan que Samuel, cuando Dios lo llamó en la casa de Elí, se recuerdan? Que Dios decía, Samuel, Samuel. Imagínense, él estaba tan conectado a Dios, estaba comprobando cada día lo que era agradable a Dios, o sea, de tal manera que un susurro de Dios él lo escuchaba. Somos como Samuel, que escucha ese susurro de Dios a la mínima. Si Dios nos hablara, ¿sabemos discernir entre la voz de Dios de otras voces? Discernimiento para separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, para separarnos de aquello que no agrada a Dios. Hay cosas que al ser humano le parece agradable a sus ojos, pero a lo mejor a Dios no le agrada. ¿A ustedes qué les parece si hacemos una encuesta en el mundo? ¿El emborracharse está bien delante de Dios? No. ¿Pero delante de los hombres qué? Si es un hombre, se tiene que emborrachar. O el ser infiel a la pareja, o el robar, el mentir. Todas estas cosas están políticamente correctas, pero ninguna de estas cosas agrada a Dios. Amén. Muchas voces están enseñando alrededor del mundo el error. Pero ¿saben? Debemos nosotros ser entendidos en los tiempos y comprobar lo que es agradable a Dios.
Cuando no comprobamos lo que es agradable a Dios, podemos excluir a Dios de nuestras vidas. Podemos rechazar a Dios de nuestras vidas. Por eso es necesario, vuelvo, insisto, con la misma frase, comprobar lo que es agradable a Dios. Porque podemos desviarnos, podemos extraviarnos y nos podemos perder de la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Y saben qué nos queda si nos perdemos? Como decía antes, una mente reprobada, y esta nos llevará por caminos de locura. Profesaremos ser sabios, pero seremos necios. Por eso debemos comprobar. Dice Efesios 5:17, un poquito más adelante: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Si no comprobamos lo que es agradable a Dios, nos apartaremos de los principios bíblicos. Tenemos un manual espectacular para todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Vamos a ella cada día o se nos olvida? Cuando vamos a hablar con alguien, comprobamos: Dios, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Lo hacemos? Los principios de la palabra de Dios es lo que determina si algo es bueno o malo. Los principios, las cosas básicas. A Dios le agrada nuestra obediencia. Si somos obedientes, si escuchamos cada día la voz de Dios, estamos comprobando lo que es agradable. Si no comprobamos, corremos el riesgo de perder totalmente el propósito o el sentido por el cual nosotros nos reunimos cada día. Debemos comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Están comprobando si es agradable a Dios lo que ves? ¿Con quién estás? ¿Hemos comprobado las amistades que tenemos si son conforme al corazón de Dios? ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Quiénes nos rodean? Son las personas que a Dios le agrada y quiere que tengamos amistad y que tenga en mi vida y dedique mi tiempo. Pasamos tiempo de calidad en oración, en comunión, en relación, en intimidad con Dios para comprobar lo que es agradable a Él. Porque no solo es leer la palabra de Dios, sino también pasar tiempo de calidad con Dios. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, como dice Levítico, y entre lo inmundo y lo impío. Esa es la voluntad de Dios. ¿En qué pienso cuando estoy solo? Cuando nosotros empezamos a conocer a una persona, y con esto casi termino, cuando comenzamos a conocer a una persona, casi le preguntamos de todo. ¿Y qué hace esto? ¿Y por qué te gusta esto? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no solo queremos conocerla, sino queremos agradar a esa persona, ¿o no? ¿Se recuerdan a la pareja que tenemos ahora, por ejemplo? Cuando la conocimos. Si es que se acuerdan algunos. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué tal? ¿Por qué? Porque queremos agradarle. Y eso es lo que debemos hacer con Dios, pasar tiempo con Dios, para conocerle, para saber cuál es su voluntad, cuál es lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. ¿Para qué? Para no ofenderle, para no pasar por encima de su voluntad, de lo que a Él le agrada. Dulce será mi meditación en Él, y yo me regocijaré en Dios. Es lo que dice el salmista. Asegurarnos de lo que realmente le agrada a Dios es lo que estoy haciendo, es la voluntad de Dios. Siendo luz, andando como de día, comprobaremos lo que agrada a Dios y lo que no. Yendo a la palabra de Dios para verificar, para comprobar lo que es agradable a Él y lo que no. Aprovechando bien el tiempo, examinando cuál es su voluntad. Dice Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos, escuchen bien, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué debemos hacer? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que andéis como es digno del Señor, dice Colosenses 1:10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Si llegamos a conocer más de cerca a Dios, comprobaremos cuál es su voluntad agradable y perfecta y cuál no, comprobando lo que es agradable a Él. Dice 2 de Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pues si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, del 5 al 11. Dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luz, frutos de luz y comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Qué es lo que más le agrada a un padre de un hijo? Obediencia. Yo pensaba que me iba a decir los regalos. La obediencia. Hijos obedientes, respetuosos. ¿A cuántos anhelan hijos así? Todos. ¿Qué es lo que más anhela un hijo? El amor de sus padres. A veces lo regalo, pero el amor de sus padres. Comprobemos lo que es agradable a Dios en todas las cosas. Dios anhela hijos obedientes. Aquí hay hijos obedientes. Comprobando lo que es agradable a Dios. La voluntad de Dios es que cada día nosotros meditemos en estas cosas y tengamos en cuenta cada día, en cada instante de nuestras vidas, que nosotros somos luz. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Que debemos tener frutos de justicia, ¿de qué más? De verdad y de bondad, y que comprobemos lo que es agradable a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren comprobar lo que es agradable a Dios cada día? Amén. Vamos a ponernos en pie y pidámosle a Dios, porque no nos dio para más. Pidámosle a Dios que nos ayude a meditar, a analizar estas cosas. Y ahora lo que es más importante, llevarlo a la práctica. Que cuando salgamos de este lugar, Dios nos ayude a recordar estas cosas. Que debemos seguir siendo hijos de luz, que debemos tener frutos y que debemos cada día comprobar lo que es agradable a Dios. Amén. Antes de despedirnos en oración, yo quiero que pase por aquí Carolina. Ella va a dar un saludo
porque la gente habla de los hermanos de Alicante, los hermanos. Entonces, envía un saludo desde aquí a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Pues es una alegría estar aquí con ustedes, con mi familia, así que pues me da mucha felicidad poderles ver, poder compartir un ratito con ustedes. Ya el domingo no les voy a ver, así que aprovecho. Ya va. Creo que va a ser más fácil así. Vale, pues quitamos este. Aprovecho, digo, para saludarles hoy, los hermanos de Alicante, Teresa, Antonio, saben que venía para acá, pues les mandan recuerdos, siempre están en sus oraciones, en nuestras oraciones allí, nos reunimos con los hermanos, y nada, me alegra verles, los que están, están muy guapos, así que nada, me alegra mucho verles, de verdad, que Dios les bendiga, no dejen de orar por nosotros, no dejen de tenernos en sus oraciones, y esperamos venir todos juntos este año, a ver si Dios nos ayude y podemos venir juntos con ustedes nuevamente. ¿Vale? Un abrazo. Ya que Carolina está aquí, ella nos despide en oración, ¿te parece? ¿Sí? Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, bendito Jesús, por este día, Señor. Agradezco infinitamente, Padre, el privilegio que me das de estar aquí con mis hermanos, de escuchar tu palabra, Señor, de estar siempre, Señor, comprobando, Señor, como nos enseñaste hoy. Si queremos andar en ti, Señor, de comprobar lo que te agrada, Señor. Es una tarea que debemos tener a diario en nuestra vida, Señor. Así que ayúdanos a mis hermanos, ayúdanos a mantenernos diligentes, Señor, a estar siempre dispuestos, Señor, a comprobar lo que tú quieres para nuestras vidas. Bendice, Señor, sigue bendiciendo esta congregación, Señor, bendice a mis hermanos y llévanos con bien, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.